afecta directamente daño. Tarde con 55 minutos. Vamos a enlazarnos en estos momentos con la señal de Justicia TV a través de redes sociales, donde se está dando a conocer la sentencia que emitirá el Poder Judicial respecto al proceso penal seguido al expresidente Alejandro Toledo y otros por el denominado caso Ecoteva. Escuchemos la parte final ya de este adelanto de sentencia. El patrimonio del dañado o ganancia patrimonial neta dejada de percibir, menoscabo patrimonial. Cuando no patrimoniales, circunscrita a lesiones de derechos o legítimos intereses existenciales, no patrimoniales, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. Se afectan como acota a la STEU de BON bienes materiales de perjudicado que no tienen reflejo patrimonial alguno. Por tanto, la determinación de la reparación civil integra los siguientes requisitos consecutivos de la reparación civil extrajudicial, que son los siguientes: antijuricidad o ilicitud de la conducta, daño causado, relación de causalidad o nexo causal y factor de atribución. En relación al primer elemento de responsabilidad civil, antijuricidad, corresponde señalar que, en el presente caso, se ha probado que el acusado Alejandro Toledo Manrique, valiéndose de su cargo de alto funcionario, pactó un acuerdo ilícito de favorecer el proyecto de IRSA, a cambio de un soborno que fue transferido a través de personas jurídicas constituidas en el exterior, con la finalidad de que se reintegre en el territorio nacional a través de adquisiciones de bienes inmuebles y el pago de hipoteca de alto valor, con la finalidad de ocultar el origen ilícito. En dicha trama criminal también participó el acusado Abraham Danón con la constitución de la empresa de Costey Consulting S.A. y utilizó la empresa Milan de Costey Consulting S.A. a efectos de seguir canalizando el soborno en el extranjero para que sea transferido a la empresa Costey Consulting S.A. RPP Noticias en transmisión en directo. Estamos con esta audiencia de adelanto de fallo respecto a este proceso penal seguido al expresidente Alejandro Toledo y otros por el denominado caso Ecoteva. Nos estamos enlazando a través de la señal de Justicia TV por sus redes sociales. Se ha retomado la transmisión. Escuchemos nuevamente lo que viene señalando la representante del Poder Judicial respecto a esta sentencia. Con la finalidad de ocultar el origen ilícito. En dicha trama criminal también participó el acusado Abraham Danón con la constitución de la empresa Costey Consulting S.A. y utilizó la empresa Milan Ecotech Consulting a efectos de seguir canalizando el soborno en el extranjero para que sea transferido a la empresa Ecotech Consulting S.A. y después sea transferido al Perú a nombre de la suegra del acusado Toledo Manrique, representada por el acusado David Abraham Eskenazi Becerra, quien se encargó de realizar los pagos de las adquisiciones de los bienes inmuebles y pago de las hipotecas a favor de su representada, sino del verdadero beneficiario final, el acusado Toledo Manrique y su cónyuge. De esta manera se ha verificado que los acusados han controlado la cadena de transferencias ilícitas en el exterior, con la intervención delictiva del acusado Eskenazi Becerra, quien instrumentalizó sus conocimientos especiales para canalizar los fondos ilícitos en las adquisiciones y pagos de hipotecas, a sabiendas que provenían de una fuente ilícita. En relación al segundo elemento daño, debemos señalar que la parte civil sostiene que en el presente caso se ha causado un daño moral en su afectación a la imagen institucional del Estado. Sobre dicho daño, debemos considerar razonablemente determinar los siguientes criterios. El impacto social del derecho punible. Grecia, nomás nómbralos. A, B, C. ¿Sí? Nómbralos. Aprovechamiento obtenido de los sujetos responsables, nivel de difusión pública del hecho punible. RPP en transmisión en directo, adelanto de fallo de sentencia del expresidente Alejandro Toledo y otros por caso Ecoteva. Como consecuencia de la conducta ilícita y los daños referidos, existe una relación de causalidad que justifica su conexión ante la existencia de una ruptura del nexo causal o concausada que excluya la obligación de resarcir el daño causado. Por último, en relación al cuarto elemento, factor de atribución, corresponde señalar que dicho resarcimiento recae sobre el acusado Alejandro Toledo Manrique, Abraham Danón y David Abraham Eskenazi Becerra, quienes con conocimiento y voluntad actuaron de forma ilícita.
Ahora bien, al haber comprobado el daño acaecido, corresponde determinar la cuantificación del daño acarreado a la imagen del Estado. En tal sentido, la Procuraduría postuló por escrito como pretensión civil la suma de 42.481.473.028 dólares americanos bajo estos disgregados de la siguiente manera. Solicita el pago de $10.600.000 americanos más sus intereses legales, señalando que el dinero maculado utilizado en las adquisiciones de los bienes inmuebles, las Casarinas y la oficina, la Torre Omega y los pagos de la hipoteca de la Casa Punta Sal y Camacho consistentes en la suma de $5.300.000 americanos que deberá duplicarse. Solicita el pago de $16.283.447.32 americanos más sus intereses legales, señalando que la empresa Confío International Call transfirió dinero maculado a la empresa Milan Ecotech Consulting como parte del esquema operativo de la trama criminal para intercalar, transferir a la empresa Ecoteva Consulting y como receptora final a la acusada Eva Roseferren, consistente en la suma de $8.141.723.66 americanos que deberá duplicarse. Solicita el pago de $15.598.025.96 americanos más sus intereses legales, señalando que la empresa Confío International Corp transfirió dinero maculado a la empresa Ecostay Consulting como parte del esquema operativo de la trama criminal para intercalar, transferir a la empresa Ecoteva Consulting y como receptora final a la acusada Eva Rosé Fernemur, consistente en la suma de $7.799.012.98 americanos que deberá duplicarse. Bajo estos hechos probados, el daño generado a la imagen del Estado por la privación de interés particular sobre el interés estatal debe contemplar un resarcimiento que permite cumplir con los principios de equidad y proporcionalidad a fin de que se desincentive estos comportamientos al comprometer no solo la imagen interna del país, sino también externa. En ese sentido, considerando la gravedad del hecho ilícito cometido y las formas de cómo se cometió el injusto penal y el aprovechamiento de los sujetos responsables, así como su intervención delictiva, el nivel de difusión pública y su impacto en la sociedad, resulta proporcional y razonable la fijación de $20 millones equivalentes en soles a 70.920.000 soles. En relación a la pretensión civil desarrollada por la parte civil, consideramos que la cuantificación postulada en función a una sumatoria de los montos objetos de transferencias ilícitas y a una dúplica de la misma no corresponde con los criterios de equidad y proporcionalidad. Maximes, para determinar el cuánto resarcitorio por el daño extrapatrimonial, no se requiere de una forma exacta o matemática, sino una medición con base al principio de equidad. Siendo ella así, corresponde amparar en parte la pretensión civil. Decomiso. RPP Noticias en transmisión en directo respecto a esta lectura de adelanto de fallo en el proceso seguido al expresidente Alejandro Toledo y otros por el denominado caso Ecoteva. Esta audiencia comenzó pasadas las 2 de la tarde con 15 minutos y, como estamos informando, se está dando a conocer ya este adelanto de sentencia por parte de la instancia judicial a cargo de este proceso penal. Sigamos escuchando a la relatora del Poder Judicial respecto a esta sentencia. Comisión del injusto penal. En ese sentido, toda decisión judicial de decomisar estos bienes requiere además de una decisión judicial debidamente motivada, determinando si resulta proporcional el decomiso. Asimismo, el tratarse de una consecuencia accesoria requerida en una sentencia condenatoria y como en los párrafos precedentes se ha determinado la responsabilidad penal de los acusados Alejandro Toledo Manrique, Abraham Danón y David Esquenas y Becerra por el delito de lavado de activos agravado. En ese sentido, corresponde determinar si resulta procedente el decomiso de los bienes inmuebles y cuentas bancarias. Ahora bien, continúo.
Estamos escuchando en estos momentos ya la parte final de este adelanto de fallo que está emitiendo el Poder Judicial a propósito del caso Ecoteva. De un hecho punible y se muestra conexo a este y por esto accesorio del mismo, del delito, pero no de la pena. No hace falta, pues, una condena al titular del camión. Solo basta que un bien se utilice para la comisión delictiva. En ese sentido, corresponde verificar si estos bienes inmuebles han sido instrumentalizados para la comisión del delito de lavado de activos. Conforme se ha probado de los párrafos precedentes, el acusado Toledo Manrique pactó un acuerdo ilícito con el representante de las empresas que se favorecieron con la adjudicación de IRSA, a cambio de un pago ilícito, el mismo que fue canalizado principalmente a través de las empresas de Maiman Rapaport, que después fueron transferidos a la empresa Confío International Corp. Luego a las empresas Milan Ecotech Consulting S.A. y Ecotech Consulting S.A., que continuaron su cadena de transferencia a la empresa Ecoteva Consulting, que terminaron en recepcionar el dinero maculado. Luego de recibir la empresa Ecoteva Consulting Group el activo maculado, corresponde señalar que la voluntad criminal fue que este activo sea utilizado en la adquisición y pago de hipoteca de los bienes inmuebles que tuvieron como beneficiario final al acusado Alejandro Toledo como parte de su reintegración a la economía legítima con la apariencia de legalidad. Ahora bien, corresponde determinar si procede de decomisar los siguientes bienes inmuebles. En relación al inmueble ubicado en la calle Cascajal 709 de la urbanización Panería, distrito de Santiago del Surco, Casa de las Casuarinas, inscrita en la partida registral 44557428, el mismo que fue adquirido de los anteriores propietarios, Luis Fernando Arbulú Alba y Gabriela María Angélica León Prado Farfán de Arbulú, por la suma de $3.750.000 americanos, pagando directamente a la empresa Ecoteva Consulting S.A. con dinero maculado proveniente del pago ilícito, realizando transferencias por la suma de $3.297.681 y $152.148 directamente a la cuenta de los anteriores propietarios en la cuenta de ahorros de moneda extranjera, número 193-114-30-95-0-1-43 del Banco BCP, y $287.368 para la cancelación del precio pactado, cumpliéndose así con las obligaciones asumidas en dicha operación contractual, siendo el beneficiario final el acusado Alejandro Toledo Manrique. En relación al inmueble ubicado en la oficina 1703, localizado en la intersección de la avenida Monterrico y Cruz del Sur del lote 84, Manzana E, en urbanización de ocupación semirrústico Los Granados, distrito de Santiago de Surco, edificio La Torre Omega, con partida registral 1293-6545, estacionamiento E102, sótano 03, con partida registral 1293-6035, estacionamiento E190, sótano 05, con partida registral 1293-6159, estacionamiento E0191, sótano 5, con partida registral 1293-6160, y depósito 23, sótano 03, con partida registral 1293-6036. Dicho inmueble fue adquirido por parte del acusado Abraham Esquenas y Becerra en representación de la suegra del acusado Toledo Manrique, mediante escritura pública de compra-venta de fecha 5 de septiembre del 2012 de la empresa actualizada, pagando la suma de $882.400 americanos a través de la empresa Ecoteva Consulting S.A., con el dinero maculado proveniente del pacto ilícito para la cancelación del precio pactado, cumpliéndose así con las obligaciones asumidas en dicha operación contractual, siendo el beneficiario oficial el acusado Alejandro Toledo. En relación al inmueble ubicado en la manzana F, lote 2, zona altura kilómetros 1190 más 700, carretera Panamericana Norte, Punta Sal, Grandes Zorritos, manzana F, lote 2, zona altura kilómetros 1190 más 700, carretera Panamericana Norte, Punta Sal, Grandes Zorritos, inscrita en la partida 11006677, se probó en el presente proceso que se canceló el pago de la hipoteca número 101-475-5185-85 por la suma de $277.308.96 en el Banco de Crédito del Perú a favor de Juan Francisco Eugenio Helguera González. Dicha hipoteca fue cancelada con el dinero maculado transferido de la empresa Ecoteva Consulting S.A. proveniente del pacto ilícito a favor del acusado Alejandro Toledo Manrique. En relación
al inmueble ubicado en la calle Los Olivos, 185-183, urbanización Semipúsica Camacho, La Molina, se verificó que se canceló el pago de Ecoteca con dinero proveniente de Secoteva Consulting el 23 de octubre del 2012, al emitirse el cheque de gerencia número 07825475 por la suma de 556.178.41 soles a favor del Banco Scotiabank Perú S.A. En ese sentido, al haberse individualizado cada bien inmueble, los mismos que han sido objeto de operaciones contractuales en la cual se utilizaron los activos maculados provenientes de la empresa Confiado International Corp, Milan Ecotech Consulting S.A., Ecostate Consulting S.A. y Ecoteva Consulting S.A., que facilitaron la transferencia ilícita de soborno entregado por el grupo Odebrecht a cambio de la adjudicación de IRSA. De esta manera, constituye el circuito económico y legal de los actos de lavado, que tuvieron como finalidad reintegrar el soborno pactado al beneficiario final, siendo este el acusado Toledo Manrique y su entorno. Por estas razones, corresponde también precisar que el delito no puede generar derechos sobre dichos bienes, resultando procedente el decomiso de los bienes inmuebles descritos, debiéndose inscribir en sus respectivas partidas registrales la transferencia del dominio a nombre del Estado. Ahora bien, otro de los bienes objeto de la pretensión del decomiso son las cuentas bancarias de los acusados Alejandro Toledo Manrique, Elian Chantal Fernández de Toledo y las personas jurídicas Ecostate Consulting S.A. Para tal fin, procederemos a pronunciarlos de forma individual. En relación a las cuentas de la acusada Elian Chantal Fernández de Toledo, la pretensión del decomiso no resulta procedente, en mérito a que la situación jurídica de dicha acusada es de reo contumaz, y al no haber pronunciamiento de fondo, corresponde reafirmar su desestimación. No obstante, la desestimación de dicha pretensión en este extremo no varía la medida de coerción dictada en el auto de embargo, en forma de retención de las referidas cuentas bancarias, contenido en el expediente 7091-2014-8, al no resolverse aún su situación jurídica. En relación a las cuentas bancarias del acusado Alejandro Toledo Manrique, la pretensión de decomiso no resulta procedente, en mérito a que en la imputación específica contra dicho acusado y las pruebas actuadas, el titular de la acción penal no ha probado más allá de toda duda razonable si las cuentas bancarias registradas en el Banco de Crédito del Perú, Banco de la Nación y Banco Scotiabank habrían servido para canalizar los activos maculados de las empresas extranjeras. Dicha insuficiencia resulta manifiesta, máxime si el acusado Alejandro Toledo se benefició con la adquisición y pago de hipotecas de los bienes inmuebles con dinero maculado proveniente del extranjero. No obstante, la desestimación de dicha pretensión en este extremo no varía la medida de coerción dictada en el auto de embargo en forma de retención sobre las referidas cuentas bancarias, contenido en el expediente 7091-2014-8, al haberse resuelto la pretensión civil en parte a favor de la parte civil. Por último, en relación a las cuentas bancarias número 320780-100 y 320780-101, aperturados en el Banco Scotiabank Costa Rica a nombre de la persona jurídica del Ecostate Consulting S.A., se verificó que dichas cuentas registran la suma de $6.635.267.90. En relación a dicha cuenta, corresponde traer a colación que la empresa Ecostate Consulting S.A. formó parte de la cadena de transferencias ilícitas provenientes del soborno del grupo Odebrecht. La ubicación de esta empresa en las transacciones ilícitas, la posición en la recepción del dinero maculado remitido por la empresa Confiado International Corp., que en un primer momento transfirió más de $9 millones, que luego fueron transferidos a la empresa Ecoteva Consulting S.A. Sin embargo, esta última empresa después procedió a regresar los activos maculados a la empresa Ecostate, conforme se describe en el estado de cuenta número 13.000.489201 de la empresa Ecoteva Consulting Group, en la cual se ordenó que se transfiera a la cuenta número 320780-101 de la empresa Ecostate los siguientes montos. El 22 de marzo del 2013, la suma de 513.327.32, 51.728.82, 144.840.72 y 1.665.221.25 por el cierre anticipado de los certificados de depósito. El 17 de abril del 2014, la suma de 1.062.685.59 por el cierre anticipado de los créditos de depósito. Y el 19 de abril del 2013,
la suma de $1.682.548.65 de origen no conocido. Por estas consideraciones, las cuentas bancarias número 320780-100 y 320780-101 sirvieron para canalizar el activo maculado proveniente de las transferencias sucesivas de la empresa Confiao International Corp para luego transferir Ecotea Consulting S.A. y así después retornar a la empresa Ecosei Consulting S.A. el dinero maculado, conforme así fue identificado en los párrafos precedentes. En consecuencia, corresponde también pensar en dicho extremo que el delito no puede generar derechos sobre dichos bienes, resultando procedente el decomiso de los bienes descritos, ordenando que se transfiera el dominio de dichas cuentas bancarias a nombre del Estado. Continúo, Grecia. 13º. Reserva del proceso. Al haberse declarado reo contumaz a las acusadas Eva Rosette Fernembú y Elian Chantal Carr Fernembú de Toledo, corresponde reservar el juzgamiento debiéndose reiterar las órdenes de ubicación y captura en su contra a nivel nacional a nivel internacional a través de Interpol. Parte decisoria. En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el numeral octavo del título preliminar del Código Penal, así como los artículos 11, 12, 23, 25, 45, 92, 93, así como el artículo 1 y 2 y 4, numeral 3 del decreto legislativo 1106, vigente en el momento de los hechos, concordante con los artículos 283, 285, 285b del Código de Procedimientos Penales, apreciando los hechos y administraron justicia a nombre de la Nación, las juezas superiores integrantes de esta sala penal de la Corte Superior de Justicia de Lima falla, absolviendo a Chay Dang-on de la acusación fiscal en su contra como coautor de la comisión del delito de lavado de activos previsto y sancionado en el artículo 1, 2 y 4, numeral 3 del decreto legislativo 1106. Condenando a Alejandro Toledo Manrique como coautor de la comisión del delito de lavado de activos, previsto y sancionado en los artículos 1, 2 y 4, número 3 del decreto legislativo 1106. Y como tal se le impone 13 años y 4 meses de pena preventiva de libertad efectiva, la misma que se computará desde el 17 de octubre del 2024 al 16 de febrero del 2038, al encontrarse privados en libertad, debiéndose cursar los oficios respectivos para su inscripción. Condenando a Abraham Dang-on como coautor de la comisión del delito de lavado de activos previsto y sancionado en los artículos 1, 2 y 4, número 3 del decreto legislativo 1106, como tal se le impone 13 años y 4 meses de pena privativa de libertad efectiva, la misma que empezará a regir a partir de la fecha en que el sentenciado sea capturado y puesto a disposición del órgano jurisdiccional. Condenando a David Abraham Esquenazi Becerra como cómplice primario de la comisión del delito de lavado de activos previsto y sancionado en los artículos 1 y 4, número 3 del decreto legislativo 1106, y como tal se le impone 11 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que empezará a regir a partir de la fecha en que el sentenciado sea capturado y puesto a disposición del órgano jurisdiccional. Imponemos a Alejandro Toledo Manrique la pena de 480 días multa a favor del Tesoro Público, a razón de 130 soles por cada día multa, siendo un total de 62.400 soles, suma que deberá ser abonada por el sentenciado dentro de los 10 días pronunciar la presente sentencia conforme establece el artículo 44 del Código Penal. Imponemos a Brandano la pena de 480 días multa a favor del Tesoro Público a razón de 10.80 soles por cada día multa, haciendo un total de 5.184 soles, suma que deberá ser abonada por el sentenciado dentro de los 10 días de pronunciar la presente sentencia, conforme establecido por el artículo 44 del Código Penal. Imponemos a David Abraham Esquenazi Becerra la pena de 400 días multa a favor del Tesoro Público a razón de 10.80 soles por cada día multa, haciendo un total de 4.320 soles, suma que deberá ser abonada por el sentenciado dentro de los 10 días de pronunciar la presente sentencia conforme al artículo 44 del Código Penal. Declararon fundado en parte la pretensión de decomiso, en consecuencia ordenamos el decomiso definitivo de los siguientes bienes muebles y cuentas bancarias. Inmueble ubicado en la calle Cascajal 709 de la urbanización Panedia, distrito Santiago de Surco, Casa Las Casorinas, inscrita en la partida registral número 44557428. Inmueble ubicado en la oficina 1703, localizado en la intersección de las avenidas Monterrico y Cruz del Sur, del lote 84, Manzana E, en la urbanización Lotización Semi-Rústico, Los Granados, distrito de Santiago de Surco, edificio La Torre Omega, con partida registral 1293-6545. Inmueble ubicado en el estacionamiento E102, sótano 03, localizado en la intersección de la avenida Monterrey y Cruz del Sur del lote 5 de la tarde con 10 minutos.